En esta mañana, Lucas capítulo 15, versículo 11, la famosa parábola del hijo pródigo, para tocar el tema cuando los hijos no quieren nada con el Señor. Vamos a comenzar hoy para desarrollar a lo largo de varios domingos el tema sobre cómo enfrentar crisis dentro de la familia. Cuando las crisis se vienen a la familia, diferentes tipos de crisis, ¿qué hacer? Entonces, hoy vamos a hablar de esos hijos que no quieren nada con Dios. ¿Qué hacer? Si lo tienen, vamos a orar para que Dios nos edifique. Gracias, nuestro Padre, por darnos esta palabra muy precisa sobre este tema. Pido que estés hablando a cada uno según la situación propia, que nos edifiques, que nos hables, que nos instruyas, que obres en nuestras familias, para que tu propósito se cumpla, Señor. Tú seas glorificado. Sabemos que nos hiciste de una manera individual, pero también como familias, ya que tu palabra toca el tema familiar, y tú dices que toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre de ti, Señor, que eres el Padre Celestial. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 15, versículo 11, que nos describe el caso de un padre con dos hijos, y uno de ellos decidió irse por su propio lado, causando un gran dolor en su padre. Nos dice así, versículo 11: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados se le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Uno de los dolores más grandes en el corazón
de un papá o mamá cristianos, es cuando su hijo no quiere nada con el Señor y anda en malos pasos. Ahora, hemos de entender que hay hijos que no quieren nada con el Señor, pero son moderados, ciudadanos moderados, ¿verdad? Pero hay hijos que no quieren nada con el Señor y andan en malos pasos, evidentemente. Se está viendo el fenómeno, hermanos, de que muchos hijos de evangélicos, al llegar a la adolescencia, se están desviando del camino de sus padres. Y esto llama mucho la atención, ¿verdad? Todavía pueden haber jóvenes que sus papás se convirtieron y ellos pudieron vivir mientras se criaron, mientras sus papás no se habían convertido a Jesús, ¿verdad? Y digamos que arrastran algunas cosas de la antigua vida, algunos ejemplos que vieron en sus padres, pero otros no, desde pequeñitos han crecido en el Evangelio. Entonces uno diría, por ende, se han guardado de muchos males y entonces van a seguir los caminos de sus padres. Sin embargo, no está siendo así. En algunos casos se desvían, se vuelven ateos, etcétera, etcétera. Conozco casos, varios casos, ¿verdad? Y nos hace preguntarnos qué ha pasado. Y los papás sufren con esto. Cuando tienen que aconsejarlos y el consejo rebota totalmente, ¿verdad? ¿Qué hacer en esta situación? Porque se dan cuenta que ya grandes es diferente. Pequeñitos pues los llevaban a la iglesia, ahí estaban en la iglesia, pero no se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando en ellos. Pero ya en la adolescencia, ahí se rebelan. Cuando ya ellos pueden ser independientes, toman sus propias decisiones en contra de la fe de sus padres. Vamos a ver esto ahora y tomando el ejemplo del papá, vamos a ver cuáles fueron las reacciones de inicio del papá en todo esto. Y vemos cómo en el caso de él llegó el momento donde ya no pudo hacer nada por detenerlo. Y eso puede llegar en cualquier familia, el caso, momento, donde ya no se puede hacer nada por detenerlo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón, en la mente de un jovencito así? Un niño y ahora jovencito de esta manera. Hermano, primero entendamos esto. Que los niños, aunque nazcan de papás cristianos, nacen con naturaleza pecaminosa. Ya lo traen. Y eso hace que ellos van a tener tentaciones. Y esa naturaleza va a querer brotar y tomar el control de sus vidas, aunque estén dentro de una iglesia. Entonces, hermanos, eso hace también que algunos de ellos no, aunque están creciendo dentro de una iglesia, no se han convertido. Los papás dan por obvio que si crecieron recibiendo enseñanzas, ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús, pero no ha sido así. Lo que han recibido, ellos lo han tomado como religión, como la fe de sus papás, costumbre, tradiciones, pero ellos en sí no han rendido su corazón a Jesús. O sea, digo, no todos, pero en estos casos, ¿verdad? Y esto hace, hermanos, que cuando llegan a la adolescencia van a reaccionar conforme a su naturaleza, a su corazón. Algunos de ellos, estando dentro de un hogar evangélico y en una iglesia, ven el mundo hacia afuera y lo ven atractivo, y le ven más atractivo que estar dentro de una iglesia. Y el pecado es atractivo, hermano. El pecado es placer para la carne, claro, y tiene sus consecuencias, pero en el mundo te enseñan a pensar que no vas a llevar consecuencias. Y entonces ellos piensan que se están perdiendo de grandes cosas que hay allá afuera. Los papás ya no piensan así, porque los papás vivieron en el pecado como no creyentes, se convirtieron y saben qué es la diferencia. Y probablemente experimentaron consecuencias del pecado, pero ellos nunca han experimentado consecuencias del pecado. Entonces les atrae mucho. Se ven con una fuerte influencia del mundo, y ahora más, porque con su celular pueden entrar a cualquier sitio web, a cualquier página, y empezar a recibir una influencia que usted ni se imagina, hermano. Cuando viene a brotar aquello, ya tienen una ideología bien metida en el corazón,
Y es difícil a veces sacarlo porque se están alimentando de cosas que les han atraído y les han convencido. Ahora, además, como humanos, la naturaleza pecaminosa siempre trata de justificar el pecado para vivir tranquilo pecando, ¿verdad? No es extraño que ellos van a elaborar argumentos para justificar sus pecados. Ejemplo, dicen, en la iglesia hay unos que hacen cosas peores. ¿Qué quiere decir eso? Pues no soy tan mal, hay otros peores que yo. ¿Qué hace eso? Justifican su pecado. Es una de esas tretas de la mente carnal que tenemos, que elabora argumentos para pecar tranquilo. Por ejemplo, digamos, si alguien dice, no, en la iglesia son hipócritas. Esto quiere decir, pues no voy a la iglesia. Entonces puedo pecar tranquilo. O alguna otra cosa, hermano. La mente carnal es astuta y ellos tienen la mente carnal. Ahora, la terquedad propia también, a veces el espíritu de contradicción. Algunos han conocido a algunos muchachos así, que si usted dice una cosa, él le contradice. Claro, en su infancia no lo hacen, pero ya a media vez llegan a la adolescencia. Los jóvenes piensan que saben más que los papás. Así es. Yo en mi época también pensaba yo que sabía más que mis papás y que mis papás se habían quedado a la antigua y nomás oír una de las canciones que ellos oían. Ya están viejos. No oyen lo que yo oigo, el rock que yo oigo y la moda de hippie y el pelo largo y toda la cuestión, y mis papás estaban anticuados en aquella época. Así se llega en cada generación. Los jóvenes de hoy, cuando pasen las décadas, van a ser los viejos del mañana, y los hijos de ellos también se les van a rebelar, y así se va repitiendo cada situación con la juventud. Estaba viendo yo un programa, se llamaba Las Juventudes Hitlerianas. Los dictadores, gente que adoctrina en una ideología, captura a los niños, a los jóvenes. Hitler, 10 años, más de 10 años antes de que comenzara la guerra, los estaba preparando para la guerra. Y monopolizó todos los campamentos juveniles. A los jóvenes les gusta ir al campo y acampar y pescar y estar con otros jóvenes. Le quitó los campamentos a la iglesia católica, a la iglesia protestante y otras organizaciones, y el partido nazi los tomó. Y allí reclutó cantidad de gente, niños. En ese programa salían ya ellos viejos contando cómo fue toda la situación. Fueron los soldados más fanáticos que tuvo Hitler. Y eso me hizo pensar a mí que eso mismo es la táctica del diablo, poder capturar a los niños y a los jóvenes. Hermanos, no nos confiemos, no demos por obvio que ya ellos conocen a Jesús. Tenemos que hacer un trabajo fino en la vida de ellos, no sabemos. Entonces, esa terquedad, esa necedad, y el mundo transporta, no te va a ir mal, te va a ir bien. Cuando se hablan con personas que se han metido en grandes problemas y que no sabías que eso te iba a ocurrir, y ellos cuando están cometiendo delitos, creen que no los van a capturar, creen que no les va a ir mal. El diablo convence de eso. Entonces, los jóvenes están expuestos a esto también. Todo eso está pasando en la mente de este hijo menor de este hombre, y le dice: padre, dame mi herencia. Y vamos a ver que el padre cedió, pero ya vamos a ver el proceso del padre. Pero el hijo creyó que le iba a ir bien, maravillosa su vida, se iba a liberar de su tata, como mucha regla, no, ahí voy a ser feliz yo fuera de la casa de mi padre. Terrible error, ¿verdad? Vamos a ver el proceso que sigue después. Vamos en segundo lugar, ¿cómo debe actuar un papá? ¿Cómo saber actuar desde un inicio cuando se presenta ese problema, verdad? Se da la sorpresa que el hijo comienza a hablar cosas que no se imaginó y a tomar decisiones y costumbres ya que rompen con la vida que usted le ha tratado de inculcar.
Primero, hermano, hay que dialogar. Yo creo que este papá se sentó con su hijo. ¿Qué piensas hacer con la herencia? Y aconsejarlo, mire, te va a suceder esto. No debería ser así. Podemos hacer un trato, hijo. ¿Quieres un poco más de dinero? ¿Para qué? Tratando de orientarlo, pero se ve que no tuvo éxito, porque el hijo se terminó yendo. Hagamos el intento, ¿verdad? Algunos tal vez estén a tiempo de ser rescatados. En el caso mío fue así. Los 16, 15, 16 años yo tomaba y llegaba borracho en la madrugada a la casa. Y por mucho tiempo mis papás ni cuenta se daban, porque ellos se acostaban y yo llegaba como a las 3 de la mañana. Ellos nunca supieron eso. Bueno, lo llegaron a saber. Y cuando se dieron cuenta, se asustó mi papá y mi mamá. Platicaron y mi papá me dijo: te voy a llevar al peluquero a que te corten ese pelo. Para mí eso era como Sansón, ¿va? Cuando le quitaron el pelo, le quitaron la vida. Para mí era el orgullo, el pelo largo, porque me identificaba como hippie, la rebeldía y toda la cuestión. Cuando me quitaron el pelo me sentí como un normal, como un corriente, igual a todos, pues, el pelo corto. Pero ya la primera humillación. Y la segunda, que me dijo: te voy a quitar el dinero, ya no te voy a dar más. Hermano, cuando uno le tocan el pisto. Si miren lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento cuando quería disciplinar al pueblo de Israel. Dos cosas. Una, levantaba enemigos que los afligían, y otro, les quitaba el dinero. Una gran sequía o guerra, se acababan todas las cosas, las siembras, toda la fuente de producción, y comenzaba el hambre y la escasez. Ahí en esas aflicciones muchas veces los israelitas se volvían a Dios cuando les cortaban el dinero. Así que mi papá me cortó el dinero y qué triste la vida, porque ya no podía yo ir a fregar, como decía, a parrandear con mis cheros sin dinero, y me vi en una vida tan triste, sombría. Pero eso me humilló, y a partir de eso y los mensajes que escuché en una iglesia me llevaron a Cristo. Gracias a Dios pude ser rescatado a los 16 años. Hay que intentar rescatarlos. Pero si se da el caso de que han hecho lo que han podido y no hay manera, hermano, entonces aquí se va a enfrentar a otro proceso. Ahora, el papá debe de buscar la guía del mayor de los papás, Dios. Señor, ¿qué hago? Tú eres Padre Celestial. Ore, que Dios le dé discernimiento qué hacer. También, hermano, observe cómo Dios obra como papá, cómo Dios es como papá. Usted es hijo de Dios. ¿Cómo lo ha tratado Dios? Por ejemplo, ¿le ha dado todo lo que ha querido? ¿Todo lo que ha pedido en oración se lo da? ¿Verdad que no? Ser sincero. Algunas cosas sí, otras no. Y otras te dice: espera, no es el tiempo. Te las termina dando, pero no cuando usted quiso. Así es como papá. Pero si nosotros somos diferentes y le damos todo lo que quiere, no estamos actuando bien. El Padre Celestial pone límites, tiene su ley, su palabra, pone orden. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Tengo que poner orden también, y otras cosas más. En otro caso también, pensemos si, digamos ahí, el hijo o la hija se han quejado toda la vida de algo, que tengamos que hacer una revisión de nuestro corazón o de un pasado y tener que resolverlo. Ejemplo, si hay un hijo o una hija que llevan un resentimiento, no todos los hijos son resentidos, algunos perdonan y no se acuerdan y quieren a su papá, pero hay unos que, como se dice, se clavan en algo. Hay algo que resienten de nosotros. Dice la palabra: si tú vienes ante el altar a ofrecer, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano.
Eso podría tomarse en el caso también de un hijo. Ahora, es difícil que un papá o una mamá pidan perdón. Yo lo entiendo. Dice, si yo lo he criado y aquí yo soy el papá, aquí yo soy la mamá y puedo hacer lo que quiera, y ¿cómo le voy a pedir perdón? Hermanos, hay que hacerlo. Si es que hay que hacerlo, porque a veces pueden haber situaciones que no se tienen que tratar así, pero si tiene razón, si nosotros hicimos algo que lo dañó, que le dejó un trauma, un sentimiento malo ahí, hay que ir y pedir perdón. ¿Sabe? Porque cuando usted pide perdón, le está dando un ejemplo a él. Primero, usted está limpiando su conciencia, está haciendo todo lo que puede. Pero segundo, le está dejando la impresión esta que cuando uno comete un error, hay que reconocerlo, hay que pedir perdón. Si usted no lo hace, tampoco él lo va a hacer cuando sea grande, hermano. Entonces, le está dando una pauta, hágalo. Ahora, pero si con todo esto no se consigue más, bueno, quiero añadir algo a esto, hermanos. Tampoco es mi propósito en este mensaje dejarle una culpabilidad, porque puede ser que errores se cometieron. Probablemente en el seno del hogar los hijos ven la realidad de los padres y digamos que en un matrimonio tuvieron muchos conflictos y pleitos y se gritaron y el hijo vio todo aquello. ¿Cómo volver atrás y borrar eso? Ya no se puede, ¿verdad? Y cargar con toda esa culpa, la culpa no lo va a ayudar a usted. O sea, si usted se ha arrepentido, Jesús lo ha perdonado, ha limpiado todos sus pecados ya, y ahora hay que ver el presente y de aquí en adelante, el pasado ya, solamente podemos pedir perdón, pero ya no podemos deshacer aquello, pero tampoco la culpa lo va a ayudar. La culpa usted lo va a hundir, lo va a sentir, lo va a deprimir y usted no va a poder tener el gozo y la paz de Dios que es necesario que la tenga y la libertad que nos da el Señor, ¿verdad? Ahora, pero si con todo esto no se ha logrado, hermanos, hacer más, hay que examinar cada caso. En este caso, el hijo se fue. No sabemos si es porque él decidió irse o porque su papá no le aceptó la manera de vivir que él quería estando dentro del hogar. Pueden ser las dos cosas. Pero refiriéndonos a la segunda, él podría haber querido lo siguiente: que su papá le diera libertad de traer muchachas a la casa, porque dice que su debilidad eran las rameras, o de salir y aunque le contaran a su papá, ya vieron a su hijo, etcétera, y venía bolo y con sus cosas viviendo dentro de su casa, y su papá no le aceptó eso y lo hizo entonces llegar a la decisión: mejor me voy. Lo entendió. Habrá hecho bien o mal su papá. Hermanos, mientras un hijo está viviendo dentro de su casa, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el jefe de su casa? Por más que usted lo quiera, es usted. En otra situación, el hijo podría convertirse en el jefe de la casa, cuando todo gira alrededor de él, con tal, según los papás, de que no se vaya a descarriar, que no se vaya a molestar, que se nos vaya a ir. ¿Se dan cuenta cómo su papá lo dejó ir? No reordenó toda su vida para que el hijo saliera con su manera de vivir, y todos teníamos que conformarnos y estar contentos porque él así dispuso y todos teníamos que sujetarnos a él. No. ¿Cómo hace Dios? Dios nos gobierna a nosotros, no nosotros a él. Al menos dentro de la casa se debe mantener la autoridad. Ahora, si un hijo no quiere nada con el Señor, no por eso le vamos a decir, vete, no, o sea, que se quede. Me refiero cuando hay hijos demasiado problemáticos y que Dios nos puede llevar al discernimiento de que ese hijo ya no tiene que estar en la casa. Se los digo porque he visto cosas terribles en las familias cuando no se toman decisiones así y aquello sigue y ni se convierten los hijos, pensando que tal vez y unos relajos y cómo afectan la vida familiar, la vida de otra gente, amargan, hermano, la existencia cuando esas decisiones no se toman. Aquí se tuvo que tomar la decisión. ¿Vas a vivir así? Bueno, no se puede dentro de esta casa. Aquí llegamos a algo que me pareció muy bueno.
Hay un libro que se llama El amor debe ser firme, del doctor Dawson. Habla del matrimonio, pero el principio se puede aplicar a esto. En el matrimonio, dice, sucede que cuando un matrimonio está ya en crisis debido a la infidelidad, porque hay alguien que ha sido infiel y hasta quiere abandonar a su cónyuge, el otro cónyuge, el que está dañado, puede tomar dos reacciones. Las dos son reacciones equivocadas. Uno es desesperarse porque el otro no se vaya y prácticamente tirarse a sus pies y suplicarle que no se vaya y servir, digamos, de una manera servil, humillarse de una manera servil ante el otro para que no se vaya. Y yo te quiero, papito, y no te vayas, y lloren. Esto es contraproducente, porque dicen que el cónyuge ofensor se vuelve más arrogante y desprecia más al otro, lo repudia más, porque ve que tiene una personalidad tan servil que se le ha humillado y se le está sometiendo a todas las cosas y agarra camino porque siente que la otra persona no vale nada. Así, por triste que parezca. Pero la otra actitud también dañina es que el cónyuge ofendido se planta en una posición tan agresiva que también desbarata. Lo que pueda quedar lo desbarata en ese momento. Que se da cuenta que el otro anda con otra o que lo quiere dejar, que la quiere dejar. O a veces el hombre es el que es víctima, digamos. Reacciona de tal manera que insulta, que le echa agua hirviendo en la cara, por decir algo, que le saca a la mamá, le humilla a los parientes, le dice lo peor de todo y reacciona como que un gato enojado, una gata. El otro se da la razón y dice, por eso es que yo quiero dejar a esta o a este, porque es así. Me voy, peor que voy a andar regresando. O sea, dejó tan mal testimonio que si hubiera una posibilidad, ahí se echó a perder. Entonces tengamos cuidado con esas dos cosas. Es decir, la reacción que debe ser, el amor debe ser firme, es así. El que ha sido víctima, el ofendido, llega donde el otro y le dice, mira, me duele lo que está pasando. Te quiero decir lo que hay en mi corazón. La verdad, yo te amo. Y dejo mis puertas abiertas. Pero esto no puede seguir. Y yo tomo tal y tal decisión. No puedo permitir que esto esté pasando. ¡Pum! Se corta. Entonces el ofensor se va con un mensaje. En realidad estoy dispuesto a perderla o a perderlo. Porque le manifestó de una forma caballerosa que le ama, pero que también no va a permitir vivir de esa manera. Ahí está, ahí se lo deja. Esto ha hecho que en ocasiones el cónyuge, el infiel, el que ha ofendido, reacciona y le ve personalidad al otro al hacer eso y decide regresar. En ocasiones con un hijo puede ser así, igual la cosa. Hijo, te amo, mi corazón está partido por lo que está sucediendo, las puertas de mi corazón quedan abiertas, pero no puedo permitir que aquí en la casa tú vengas a hacer esto y que eso esté sucediendo. Tomamos esta decisión. Puede parecer radical. Hermanos, hay que hacerlo. Bueno, yo no quiero obligarle, ni puedo, ni tampoco usted es libre. Solamente es mi consejo, ¿verdad?, sobre esto. ¿Y eso qué significa? Que le vas a soltar la pita. El muchacho este se fue
Pero mire, el papá no lo anduvo siguiendo, tratando de averiguar dónde andaba, vigiándolo, peor hubiera sido. Y él dijo, ay, ahí está mi papá, que muchos hostigan y no me dejan vivir mi vida. El muchacho se fue quizás por años y años y años fuera. Entonces, estar dispuesto a soltarle las riendas, hermano, pero esto significa otra cosa, que además de soltarle las riendas, se lo entregas a Dios, porque tú ya no puedes hacer nada. Has hecho todo lo posible, pero solo Dios, solo queda en las manos de Dios, y tú puedes orar y decirle, Padre, yo he llegado a los límites de mi poder, de mi fuerza, no quisiera que esto sucediera, pero te lo pongo en tus manos, y créale que Dios lo va a tomar en sus manos. Dios le va a dar el proceso que Él va a decidir. Y usted trate ya no tener confrontaciones estériles. Ahora estoy hablando de casos extremos. Habrán hijos pues que también no quieren nada con el Señor, no quieren andar en el Evangelio, pero tampoco son así problemáticos, y se puede vivir con ellos, convivir con ellos aún dentro de la misma casa y toda la cuestión. Pero hablando de casos extremos, meterse a discusiones estériles, me refiero a que tal vez él no cree en Dios y tú crees en Dios, y tal vez él anda con unas ideas tan torcidas y tú lo quieres corregir y te pones a pelear con él. Ya no lo hagas. Cuando llega a tu conciencia aquello de que ya le hablé lo que tenía que hablarle, ¿para qué estar sacando el tema? Tal vez él lo saca con la intención de discutir. Déjalo, ya no discutas. Ya no se logra nada, solo se arruina el ambiente familiar. Deja, ya no hables más, sino que se lo has entregado a Dios. Ahora va a ser Dios el que le va a hablar a su corazón. La gente puede resistir a nuestras palabras, nuestros argumentos, pero no va a poder resistir nuestra oración. Y ahí es donde llegamos a otro punto que le quiero decir. Espera que Dios trate con él a su tiempo. A su tiempo. Algunos no vendrán inmediatamente. Algunos se han endurecido tanto que van a tener que pasar años y toda una vida. Ahora tú te imaginas, porque nosotros sabemos el infierno, el cielo y el infierno, y da pavor saber que un hijo se va al infierno habiendo nacido de ti, habiendo sido tu amor, tu quererlo tanto, y saber que se perdió. Es terrible, ¿no? Pero tienes que hacer esto, mira, orar y orar y orar y orar cada día por él. Dios te entiende tu corazón de padre o de madre, porque Él es padre. A Él lo han defraudado, lo hemos defraudado, lo hemos herido, y Él ha tenido siempre la carga por nosotros, de tal manera que mandó a su Hijo por nosotros, a su Hijo unigénito, su Hijo amado, de quien Él lo presentó de esta manera: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo crucificamos, lo rechazamos, nos burlamos de Él, y con todo, por el amor de Padre, Él aguantó que nosotros hiciéramos eso con su Hijo. Pero Él venció, resucitó, y entonces Jesús, su Hijo, nos reconcilia con su Padre, porque Él viene y sobre Él cae la culpa de nosotros, para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben cómo nos llama Jesús? Sus hermanos. ¿Y sabe cómo quiere que le digamos a Dios? Padre. El corazón del Padre. Tenemos que confiar que Dios nos entiende, y Dios va a actuar en el corazón de ellos, va a trabajar fino. Pero usted esté dispuesto, hermano, que lo que Dios vaya a hacer con ellos podría ser retorcerles el corazón, o el pescuezo, iba a decir. Confía en esto. Cuando Dios castiga a un hijo, no lo mata. No, me refiero a no lo destruye. Lo corrige, aunque le dé duro y con vara fuerte, pero no para destruirlo, sino para hacerlo reaccionar, para que caiga
en la humillación necesaria, donde doblegue su arrogancia, su orgullo, que es lo que lo tiene ciego. A veces en una cama de un hospital, hermano, a veces en la cárcel, a veces en una aflicción, en el abandono, le ha ido mal. A este muchacho le fue mal. Miren, el muchacho se llevó toda esa fortuna, y que ha de haber sido grande, porque se ve que el papá tenía dinero, dueño de tierras y de ganados. ¿Y qué pensaba este hombre? Se lo gastó todo, dice, se lo malgastó todo en rameras y en parrandas. ¿Qué pensaba? Es que miren, cuando una persona es adicta a algo, no piensa. Claro, se justifica y se da la razón y tal vez habla mentiras, habla cosas que no son, pues, no, pero ya me voy a componer, sí, todavía me queda tanto dinero, pero eso lo voy a invertir en tal cosa, lo invirtió, le fue mal, y más decepcionado se sintió, y más comenzó a tomar, se abandonó. Así es un adicto, y digo, no adicto solo al alcohol, hay otras adicciones, hermano. Es un hijo que ya comenzó a pecar. Hermano, cuando una persona empieza a pecar, ya no puede dejar de pecar. Es extraño. Esto es como una mosquita que anda volando y se anda arriesgando tanto parándose en una telaraña. Y viene la mosquita y se paró en la telaraña y se desprendió y se fue volando. Viene la segunda vez y se volvió a pegar en la telaraña y se pudo desprender. Y viene la tercera vez y se paró en la telaraña y ya no se pudo despegar. Y viene la araña, lo enreda y ya no se puede. El pecado es así. Media vez se comete una vez, queda un patrón en la mente y en la carne. Es de que lo necesitas, que ya no puedes vivir sin él, y lo vuelves a repetir. Al principio quizás cada 3 meses, después cada 2 meses, después cada mes, y después todos los días. Y la persona, como Jesús dijo, son esclavos del pecado. Este muchacho era un esclavo al pecado. Tus hijos nacieron con naturaleza pecaminosa, perfectamente pueden ser esclavos de sus pecados, por doloroso que se oiga. Entonces este muchacho, eso es lo que tenía en su mente, en su corazón. Entonces, hay que orar por ellos, Dios los va a traer a él. Confía en que Dios los va a terminar convirtiendo, pero está dispuesto a que Dios lo puede disciplinar fuertemente. Y a veces eso es lo que se va a necesitar. Este muchacho sufrió y dice que cuando se quedó sin dinero y tenía hambre, se arrimó con un ciudadano de aquella zona. Se arrimó, ni trabajo le dieron, hermano, sino que le dieron un lugar ahí en un establo para que durmiera, y tal vez le daban algunos su desayuno, algún par de tortillas ahí, y lo mandó a cuidar cerdos. Y dice que el hombre veía lo que comían los cerdos, las algarrobas, y padecía hambre, le faltaba y quería comer eso, y ni siquiera eso podía comer. Y ahí reflexionó, no, dijo, en qué desgracia he caído, mejor estaba con mi papá. Aún el menor de los jornaleros de mi papá está mucho mejor que yo. Voy a ir y me voy a reconciliar. ¿Se dan cuenta? Que se necesita que alguien sea quebrantado para que regrese. Así que eso necesitarán algunos hijos, ¿verdad? Espéralo. Probablemente, en algunos casos, ni vean la conversión de sus hijos, sino que sus hijos se van a convertir después de su muerte. La muerte de los papás impacta. Y cuando los papás mueren, aunque en vida no han valorado a sus papás, algunos hijos, cuando los papás mueren, queda en ellos un impacto tal que se acuerdan de lo que su papá y su mamá les decía. Por eso, mis hermanos, ustedes están sembrando cosas que ni se imaginan en sus hijos. Por eso procuren darle buen testimonio, darles palabras sabias, aunque parezca que no oigan. Sí, queda y lo van a acordar, a veces con lágrimas, hermano. Hablando con un hombre una vez, me dice, mi papá me buscaba, como él me abandonó, yo quería resentimiento con él, y él, cuando estaba ya muriendo,
me buscaba, yo nunca quise ir y me di cuenta que se murió. ¿Y hace cuánto? Le dije yo, hace 12 años. Y el hombre empieza a llorar, ahí en una oficina enfrente de la gente, a llorar como que se estaba explotando de lo que tenía él en su corazón por la manera como trató a su papá al final. Hermanos, usted es papá y mamá y tienen una huella y dejan una huella fuertísima en sus hijos, aunque no se den cuenta. Por eso hágalo bien y confíe que Dios los va a traer al Señor, a Él, y los va a ver en el cielo. Pero ore y haga lo que es posible hacer por el momento. Hay que ponerse del lado de Dios, hermano. Ponerse del lado de Dios significa no ser legalista, pero enseñarles justicia. El gran predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto acerca de su mamá. Porque Charles Spurgeon era cristiano de tercera generación. Sus papás cristianos, sus abuelos cristianos, sus papás cristianos y él también. Pero él en su adolescencia, en su juventud, se descarrió y se volvió agnóstico, ateo. Empezó a cuestionar la Biblia y las cosas de Dios. Pero su mamá era una mujer tan diligente que él cuenta que todos los domingos en la noche se reunía con ellos y les enseñaba la Biblia y los evangelizaba, dice, a sus hijos. O sea, no de por sentado que ellos ya se convirtieron sus hijos. Puede ser que tengan conocimientos de la Biblia, religión, pero necesitan tener un encuentro personal con Jesús, un nuevo nacimiento que de verdad Jesús ha tocado las fibras íntimas de su corazón. Porque entonces, cuando lleguen a la adolescencia no van a abandonar, pero si no son verdaderos convertidos a Jesús, sino lo que tienen es religión, olvídense, se van a desviar. Este mundo es atractivo. Ahora, dice Spurgeon acerca de su mamá lo siguiente: cuando nosotros seamos viejos, dice él, no nos olvidaremos de las palabras que decía mi madre. Oraba por ellos y decía: Señor, si mis hijos continúan en su pecado, no será por ignorancia que perezcan, y mi alma deberá ser testigo de ello en el día del juicio, si ellos no se aferran a Cristo. O sea, la mamá: les he hablado con todo mi corazón la palabra. Ellos lo saben perfectamente. En el día del juicio yo voy a ser testigo de eso, que no ha sido por ignorancia de ellos. Y dice, ese pensamiento de que mi madre me acusaría penetró mi conciencia y cautivó mi corazón. Mi madre una vez me dijo, después de haber orado por mí y de haberse convencido de que estaba yo sin esperanza, me dijo: mi hijo, si en el último día eres condenado, recuerda que tu madre dirá amén a tu condenación. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Dice Spurgeon, eso me dolió muchísimo. ¿Debería la madre que me concibió decir amén cuando yo fuera condenado en el día final? Podemos, dice él, un consejo, muy fácilmente engañarnos y decir: qué lindo mis hijos, pero son pecadores por naturaleza. Su madre asumió un papel del lado de Dios. Pero esto, aunque se sintió rudo, lo hizo reaccionar, lo sacudió, vio su propia condenación y que no había ni consentimientos. Porque muchas veces los papás, no, que no sepa eso, no, que pobrecito, ay, le celebran las malas palabras y todas las cosas que hace malas, se las celebran. Así es esta sociedad, hermano. Se justifica el pecado. Y no quiere decir que por señalar el pecado vamos a hacer inmisericordias, pero la manera de Dios convertirnos es, nos pone bajo convicción de pecado, bajo quebranto, y nos muestra su misericordia y nos saca adelante cuando nosotros creemos en Él y nos hemos arrepentido. Sí, hermano. Si no,
Por más que nos digan Dios te ama y ponen una carita alegre, el arrogante ser humano dice, ah, sí, pues si Dios me ama, yo también me amo, si me lo merezco, yo soy bueno. Wow. ¿Qué hacer cuando los hijos todavía están a tiempo? Ahora quiero dejar lo de ya los hijos que ya no se puede más con ellos y repetirles lo que ya les dije. Hermano, si ya sucedió, ya no se pudo, aférrese al Señor y ore por ellos. Puede ser que usted lleve una culpa, no le quiero dejar con esa culpa, no es buena. Dios le perdonó y Dios quiere que vea de ahora en adelante. El gozo de Dios tiene que estar en su corazón, la libertad del Señor. Deles un buen ejemplo a sus hijos, aun cuando ellos no quieran nada con el Señor y estén fuera, porque eso va a quedar en la mente de ellos. Puede ser, mire, que los hombres no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, pero hay algo que no van a poder refutar: el testimonio. Gente puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que mi papá cree, pero sí mis respetos porque lo cree y lo vive, sí lo cumple, sí es de verdad. Y ya eso es ganancia que Dios va a utilizar. Pero cuando los hijos están a tiempo, que están pequeñitos, primero hay que instruirlos en la palabra de Dios, hermano. Enseña al niño, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Enséñele. Ellos necesitan, claro, en su lenguaje, en su manera, pero enséñale la palabra. No dé por obvio de que en la iglesia se lo van a transformar. A veces los papás dicen, ay, es que mi hijo, casi que es como que nos los traen, miren, cámbiele la vida a mi hijo aquí en la iglesia. Pero uno tiene que decir, mire, su hijo pasa las 24 horas en el hogar. Acá a la iglesia viene 1 hora a la semana, si es que viene todos los domingos, porque puede ser que no. ¿Cómo le vamos a transformar su hijo acá? Su hijo ha sido formado en la casa. Pero ¿qué platican en la casa? ¿Qué hacen en la casa? Instruye a su niño desde pequeño, como Jesús enseñaba en las circunstancias de la vida, o tomando tiempos para específicamente hablar de la palabra de Dios a su nivel, pero instruirlo en la palabra de Dios, darle convicciones. Si está viendo un programa de televisión con él, aprovechar ese momento para platicar sobre lo que está viendo, escucharlo, y entre más temprano mejor, hermano. Tenga también un balance entre amor y disciplina. Ahora hay un desbalance en cuanto a esto. La Biblia nos habla de disciplinar a los hijos, de corregirlos. Dice, por ejemplo, de un hijo de David que le trató de usurpar el reino a su papá. Bueno, fueron dos, uno es Absalón, pero estoy hablando de otro que se llama Adonías. Y dice la escritura, porque su papá nunca lo había entristecido. O sea, quiere decir, nunca lo incomodó. Y a veces llega ese momento en que tenemos que incomodar a nuestros hijos con alguna terquedad, algo malo que están aprendiendo. Hay que incomodarlos. Y a veces se llega el momento en el cual hay que, ya saben, porque es necesario, hermano. La Biblia nos recomienda que es saludable, y aún recomienda que si lo empiezas a hacer desde temprano no lo vas a matar, no se va a morir el niño, dice. No tengas temor, y que entre más temprano comiences, mejor va a ser. Recuerdo que mi hermana me contaba del mayor, que ese niño desde chiquito fue tremendo. A los otros fue más calmado, pero agresivo y rebelde y toda la cosa. Y a veces mi hermana se ponía a llorar, la encontraba llorando. ¿Y qué le pasa? Ay, que José Antonio, de estarle dando tanto, pues. Y lo encontré un día en unas gradas ahí, dándole, y el niño le tiraba patas y le tiraba ganchadas, y ella ¡fla!, le daba. No se rendía.
Y el niño otra vez, ¡fla! Le daba otra vez aquí en la pierna. Y el niño se lo sonó hasta que lo venció. Cualquiera podría decir, uy, maltrato infantil. No, hermano. Mire lo que pasó. El niño lloró. ¿Y saben lo que hizo? Se le tiró a abrazarla. Lloró un ratito y se fue a jugar. Le dije, mire, admiro lo que usted está haciendo. Estoy asombrado. Sí, mira, me dijo, fíjate que yo conozco cuando es un llanto de rebeldía y cuando es un llanto de arrepentimiento. Cuando él llora de rebeldía, no deja de llorar y sigue necio. Pero cuando es un llanto de arrepentimiento, llora un ratito y después se va a jugar, y le observo su personalidad como liberado, feliz, seguro de sí mismo, me dice. Eso es lo que ella percibía. Pero cuando yo no lo llevo a un llanto de arrepentimiento, se va refunfuñando, amargado, insatisfecho consigo mismo. ¡Wow! Asombroso. Hasta vencerle la terquedad. Ahora, no le digo que a un cipote de 18 años lo va a agarrar así, ¿va? Porque ya llega una edad que ya no se puede. Hay que tratar la cosa de otro modo. Pero al pequeño sí. Bueno, no sé qué tan pequeño Dios le va a dar discernimiento, pero a mí la última vez que me cayó fue de 13 años. Ahí nos agarró mi mamá en el mercado. Nos llevó al mercado San Miguelito. Vaya, aquí estésen, yo voy a ir a comprar. Y no sé cómo que mi hermano, casi a la misma edad nos dábamos con él. Entonces se salió porque no sé qué. No, mi mamá dice que no salgas. Yo voy. Y se salió y yo me fui detrás y lo quise agarrar y nos empezamos a dar duro ahí. Pues mi mamá nos llevó a la casa y a los dos nos sonó bien. De 13 años ya. Bueno, gracias a Dios. Nos corrigió. No, pero es que los niños... No. Ahí ve usted si se arriesga a eso, pero la Biblia dice que el muchacho consentido va a ser tristeza de sus papás, hermano. Y después, ¿qué se puede hacer, hermano? En el caso de mi hermana con este hijo, fue un tiempo en el cual ella lo disciplinaba. Llegó un momento en que el niño creció y ya no le pegaba. ¿Saben por qué? Porque él ya no daba lugar. Ya aprendió desde pequeño. Así que, cabal, como dice la Biblia, te dará descanso. Si corriges desde temprano a tu hijo, te dará descanso. Llegará un momento en que ya no vas a requerir darle, porque ya él se porta bien. ¿Pero por qué? Porque invertiste tiempo desde pequeño para hacerlo. Modelarles también como tu amor hacia ellos, que les quede confirmado, porque no vas a pasar solo poniéndole reglas y pegándoles, ¿verdad? Les vas a confirmar, aun cuando lo disciplina, le dice, te disciplino porque te amo. Me duele a mí esto más que a ti, pero tengo que hacerlo, hijo. Ser firme, pero reconfirmarle también tu amor y mostrarle tu amor, hermano. Así te lo ganas, pero si no te lo ganas así, te lo van a ganar gente de fuera y malas influencias. Y van a creer que la gente de afuera lo aman más que tú, pero esto va a quedar bien en su mente cuando ellos envejezcan, que quien los amó más en la vida fuiste tú. ¿Por qué es así? El papá y la mamá son quien más lo ama a uno en la vida. Aun cuando uno tenga cheros por ahí, que bonito cuando están tomando y que grandes amigos. Te fuiste a la cárcel, nadie te visitó. Te fuiste al hospital, al principio nos mandaban mensajitos, después se abandonaron cuando supieron que ya no tenía remedio. Digamos, pongamos casos extremos, ¿va? Pero te vas a dar cuenta que aún con todo, y que eran anticuados y no sé qué, tus viejitos son los que más te han amado. Y eso va a quedar en el corazón. Hermano, ama a tus hijos. Ora por ellos, llora por ellos. Y aún, aunque estén bien, anden en los caminos de Dios. Intercede por ellos, porque no sabemos. Job, ¿qué hacía? Dice que todos los días ofrecía holocausto por sus hijos y decía: puede ser que mis hijos hayan pecado. Por si acaso han pecado, aquí está el sacrificio. Qué corazón
de padre, hermano. Dios te va a ayudar porque Dios es Padre. Y si tú te pones en las manos de Él para hacer su voluntad, Dios te va a ayudar. Con todo y aquello, el papá siempre estuvo dispuesto que cuando su hijo apareciera, lo iba a recibir. ¿Y qué hizo? Cuando vio a su hijo aparecer arrepentido, dice la Biblia, corrió a él. Saben que esto no es lo lógico. En el Medio Oriente es que el hijo que ha ofendido al papá es el que tiene que venir donde el papá a pedirle perdón. Pero este papá corrió hacia su hijo, quitó todos los formalismos porque hay corazón de amor. Lo besó, lo abrazó. Su hijo humillado: no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El papá dice: póngale el anillo de hijo, cúbranos con la capa. Lo recibió como hijo. Qué amor tan grande el del Señor, hermano. Ese amor necesitamos conocer. El vacío de nuestro corazón se produce por el orgullo nuestro, por nuestra ignorancia, nuestra ceguera. Si conociéramos el amor de Él, quedaríamos rendidos. Y sus hijos necesitan conocer ese amor, que aun cuando usted ya no esté, el amor del Padre los va a guiar en su vida. Y lo necesitan. Nosotros los vamos a dejar. Ellos quedan en un mundo difícil, más engañoso que el mundo en que nosotros vivimos, ¿verdad? Oremos, hermanos. Y cada uno ahí en su corazón orando, intercediendo por sus hijos, por sus nietos, con todo su corazón. Se ora por los hijos y también se llora, hermano, poniéndolos en las manos de Dios, que Dios los cubra, los proteja, los bendiga, les dé sed espiritual siempre, que ellos no sean felices hasta que no sea Cristo el amor de sus vidas. Como quisiéramos, a veces nos sentimos frustrados, man. Quisiera que mis hijos, quisiera que mis nietos, pero los veo tan fríos, tan apáticos. Ore por ellos, ore.